nuevo complemento de nómina 1.2. Este complemento de nómina entra en vigor a partir del 1 de enero de 2017 y aquí vamos a ver las características que se deben de cumplir para que el sistema pueda timbrar los recibos de nómina con las opciones que nos da la autoridad. Como primera parte vamos a ver que el objetivo del recibo de nómina es que a partir del 1 de enero de 2014 todos los contribuyentes se encuentran obligados a expedir comprobantes fiscales digitales por internet, que lo conocemos como CFDI de nómina. En virtud de que esta etapa de implementación en la emisión del CFDI de nómina ya se cumplió, se hace necesario llevar a cabo una actualización al complemento de nómina, que es lo que entra en vigor a partir del 1 de enero del 2017, para solventar las siguientes problemáticas que la autoridad se percató de que había en los recibos de nómina timbrados en los FDIs de nómina, que era básicamente el uso de números negativos. Entonces, lo que hizo la autoridad fue decir, voy a dar una norma regulatoria para que todos los complementos de nómina vengan de la misma manera. La necesidad de un mayor detalle de información, que esto significa que ahora ya se tiene más leyes vinculadas, aparte de ley de ISR, ya vincula Ley Federal del Trabajo y Ley del Seguro Social. La falta de catálogos en algunos campos, lo que hacía que, como les digo, la interpretación fuera, cada quien ponía la interpretación de cómo quería que dijera el campo. Podía ser, por ejemplo, en el régimen de la persona que paga la nómina, podía decir régimen general de ley, otro decía persona moral con régimen general de ley, diferentes conceptos, y de esta manera la autoridad lo que trató de hacer es generar un catálogo en donde nada más se pudiera escoger un solo concepto con una clave. Y bueno, una de las cosas más importantes y que aún tenemos que hacer para este año que concluyó 2016, presentar la declaración informativa de sueldos y salarios a más tardar el 15 de febrero. Esta opción va a desaparecer con todas las nóminas de 2017, ya no se va a tener que presentar la declaración informativa de sueldos y salarios para 2018. El sustento normativo de esto que estamos hablando viene en el artículo 9, la fracción décima de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es básicamente donde viene que se abroga la declaración informativa múltiple de sueldos y salarios y que a partir del ejercicio 2017 ya no se presentará dicha declaración, puesto que esta vendrá incluida dentro del complemento de nómina. Hemos platicado acerca de que en el complemento 1.1 nosotros estábamos acostumbrados a que era obligación poner el RFC y el CURP del trabajador, y lo que validaba básicamente el PAC es que la estructura estuviera correcto. Pero a partir del complemento 1.2 lo que está validando ya el PAC es que este trabajador se encuentre dado de alta ante el SAT con el régimen que le corresponde, que sería de sueldos y salarios en el mayor de los casos. Entonces tenemos que hasta agosto de 2015, 573,000 patrones generaron nómina en CFDI, reportando 33 millones de RFCs, de los cuales el 4.5% es erróneo. Por lo tanto, a partir de 2017, el proveedor de timbrado y el SAT validarán que el RFC esté correcto. De lo contrario, no se timbrará el recibo de nómina. El RFC debe corresponder a una persona que esté debidamente registrada en el SAT. De hecho, tenemos nosotros una liga donde ustedes pueden verificar si tienen alguna duda. Esta liga es obviamente del SAT, donde pueden verificar si sus trabajadores están ya registrados ante el SAT para que no vayan a tener el problema de que no les vayan a timbrar sus recibos. Esta liga es https://diagonal portal sat.plataforma.sat.gov.mx /consulta RFC. Entonces, ahora lo que necesitamos es verificar que realmente nuestro trabajador ya esté dado de alta ante el SAT en el régimen que le corresponda. Los principales cambios de la versión 1.2 del CFDI de nóminas para 2017 son los siguientes, son los que tenemos en cambios: 15 catálogos para el uso del complemento para nómina, 37 nuevos campos para el recibo de nómina, nuevas reglas de validación y campos que permiten identificar recibos para trabajadores de gobierno, jubilados y pensionados
o subcontratados por un tercero. Toda esta información ya va a venir registrada en el complemento de nómina. Los nuevos catálogos que ahora se observan tenemos el tipo de nómina que ahora es ordinaria y extraordinaria, el origen de los recursos para las entidades gubernamentales con ingresos propios federales o mixtos, el tipo de contrato que es un catálogo nuevo, que aunque si bien el expediente integral del trabajador que ya manejaba el sistema Aspelnoy desde versiones anteriores ya tenía estos campos, ya los contemplaba, no los contemplaba para su timbrado. Actualmente ya es requisito que estos campos vayan a través de un catálogo y que este catálogo y que a través de estos campos se vaya a timbrar este complemento 1.2, como puede ser el tipo de contrato que es por tiempo determinado, indeterminado, etcétera. El tipo de jornada que manejo con el trabajador, recuerden ustedes que ya lo manejábamos previamente en el expediente integral, pero no a través de un catálogo, que esto es nuevo y en el cual sí va a ir timbrada esta información en el CFDI. El tipo de régimen nada más fue modificado, que es donde digo qué clase de régimen está dado de alta mi trabajador, que puede ser jubilado, pensionado, sueldos y salarios asimilables, etcétera. El riesgo del puesto, no hay cambios, queda lo mismo. Aquí nada más hay que definirnos en el catálogo de puestos y debemos de definir si es clase 1, clase 2 hasta la clase 5. Esto viene en la ley, en el reglamento de la ley del Seguro Social, en el artículo 76. La periodicidad de pago, si bien ya existía y nosotros la tecleábamos en nuestra nómina, ahora viene configurada por un catálogo que me dice si es diario, semanal, quincenal, entre otros. Los bancos, estos no sufren cambios, son los bancos que están publicados por la Secretaría de Hacienda, por el SAT. Es el número que les corresponde de acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y este no tiene cambio de lo que ya manejábamos. El tipo de percepción, si bien ya manejábamos un catálogo de clave SAT, tenía solamente un dígito, ahora cambia a 3 dígitos por clave y ahora sí es indispensable que en el momento de timbrar le digamos cuántas horas son las que el trabajador trabajó como horas extras en cantidad de horas, porque muchas veces en la práctica lo común era poner la cantidad, que se le pagaban correctamente las horas, pero no se mencionaba la cantidad que había sido. Ahora, aparte del monto que le estemos pagando, tenemos que poner la cantidad de horas. En resumen, los cambios generales va a ser el tipo de nómina, lo que es el emisor, en caso dado de que el emisor, la persona que paga la nómina, sea una persona física, un nuevo campo que tenemos que asociar es el CURP, y en el caso del receptor, que es al trabajador a quien le estamos pagando, tenemos que poner si es sindicalizado o no y la clave de la entidad federativa donde presta sus servicios. ¿Ok? Y en caso de el total de percepciones y el total de deducciones y los impuestos retenidos. ¿Qué es lo que trae nuevo? Nosotros tradicionalmente conocemos que el subsidio al empleo no es una deducción como tal, no es una percepción, sino que el sistema lo marcaba como una deducción en negativo, aunque en el catálogo, en el complemento 1.1, nosotros veíamos que el subsidio al empleo era como una percepción. De hecho, la clave SAT para la percepción era la 17, que actualmente ya desaparece. Entonces, ahora todo lo que sea una deducción negativa, es dentro de los principales cambios de este complemento 1.2, va a ser que va a abrirse un nodo que se llama otros pagos y las deducciones negativas van a ir a este nodo. Entonces vamos a tener un tipo de otro pago, su clave, su concepto y el importe. Y este va a estar compuesto por la compensación de saldos a favor y el subsidio causado. Cualquiera de esos conceptos van a ir dentro del nodo de otros pagos y va a considerarse como una percepción, no como una percepción, sino que va a aumentar el ingreso del trabajador. Para el caso de lo que son dependencias de gobierno, personal subcontratado o nóminas por acciones o títulos, ahora tenemos que especificar y dentro de los parámetros del sistema tenemos que decir la entidad de gobierno, dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de dónde vienen los recursos. Y tenemos que definir cuál es la percepción que se va a pagar con esos recursos. Pueden ser propios, mixtos o federales. En el caso de personal subcontratado, necesitamos ya poner en el recibo de nómina
si yo soy una empresa que subcontrato personal para otra empresa, tengo que poner el RFC de la empresa donde el trabajador presta sus servicios y el porcentaje de tiempo que labora en esa empresa. Y en el caso del CFDI de nómina, porque yo le pago a mi trabajador con acciones o títulos, tengo que poner el valor de mercado de esas acciones o títulos y el precio al que se va a ser otorgada. Entonces, estas son nuevas modalidades que tienen que llevar el CFDI, que puede ser la entidad gubernamental, lo que son subcontratados o el pago vía acciones o títulos. En los cambios, hay cambios en pagos por jubilación, pensión, retiro, separación o indemnización. Necesitamos nosotros ahora contemplar que cuando hacemos un CFDI por estos conceptos, jubilación, pensión, retiro, separación o indemnización, tenemos que poner en las percepciones los totales. En el caso de separación, el total pagado, el número de años de servicios, el último sueldo mensual ordinario, el ingreso grabado y el ingreso exento. Lo mismo va a pasar porque si pago jubilaciones, pensiones o retiros, tengo que poner que es cuánto fue en una exhibición, el total de la parcialidad, cuánto es lo que corresponde al monto diario y el ingreso acumulable. Entonces, estos pagos también ahora, como ya no se va a presentar la declaración informativa de sueldos y salarios, tiene que llevar en el momento que yo hago un pago por separación del trabajador que corresponde a una indemnización, entonces tiene que llevar toda esta información que se va a abrir un nuevo nodo donde lo voy a indicar cuáles son los ingresos por retiro, los ingresos exentos por retiros y el ISR del retiro que le corresponde. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en la configuración del sistema? Tenemos que configurar parámetros del sistema donde está el recibo electrónico y generales, los datos de la empresa, porque ahora ya va a ser obligatorio que pongamos el código postal. Anteriormente nosotros teníamos un campo que decía lugar de expedición y ese lugar de expedición pues se prestaba, como era un campo capturable, yo podría poner el nombre de Puebla de diferentes maneras. Podría ponerle H Puebla de Zaragoza o Puebla Pue o Puebla de Los Ángeles. Esto va a quedar ahora ya confinado a que si yo le pongo el código postal de donde se emite el recibo o la persona que paga, la entidad financiera que está pagando la nómina, ya no voy a tener problema de identificar el nombre de la población, sino que todo va a ir relacionado directamente vía el código postal. Dentro de la nómina vamos a entrar a parámetros de la nómina y en generales también vamos a cambiar, por ejemplo, la periodicidad. Dentro de trabajadores ya vamos a decir cuáles son las obligaciones de los campos que tienen que ir timbrados, como el tipo de jornada, el tipo de contrato, el régimen para salarios, el banco operador, el control de nómina, etcétera. También dentro de percepciones y deducciones necesitamos nosotros identificar cuál es la nueva clave SAT que le corresponde a mi percepción y o a mi deducción. Y también en los puestos tengo que definir de acuerdo al puesto el riesgo de trabajo que le corresponde. Para entidades gubernamentales necesito identificar también cuál es la percepción que se va a pagar conforme al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de dónde proviene el recurso. Cuando entro yo a la configuración, parámetros del sistema, recibo electrónico, necesitamos que identificar la plantilla con la que se va a timbrar. El sistema va a timbrar las nóminas a partir del 1 de enero de 2017, va a utilizar el complemento 1.2, la versión 1.1 deja de funcionar, ya no voy a timbrar nómina, aunque mi nómina sea de 2016 o anterior. Esto significa que como yo la voy a timbrar en 2017 y en 2017 la autoridad me dijo que ya tengo que timbrar con complemento 1.2, mi nómina va a tener que ser timbrada con este complemento, aunque la fecha de pago de nómina sea diferente a 2017. Y tenemos que configurar nada más los formatos de emisión de timbrado y cancelado para la versión 1.2, o sea, decirle con qué plantilla vamos a timbrar. La configuración de los... básicamente se encuentra en esta imagen donde yo voy aquí a decirle en el recibo electrónico generales el complemento de nómina versión 1.2, cuál es la plantilla que voy a usar para timbrado, la normal para sueldos y salarios o si voy a usar una plantilla en caso de que mi nómina sea para asimilables. En la configuración de parámetros del sistema datos de la empresa,
tengo que configurar el régimen fiscal de acuerdo al catálogo. Este catálogo es publicado por el SAT en la pestaña de razón social y logo, y en caso de que el patrón sea persona física, como se los había mencionado, debemos forzosamente de capturar el CURP. Y la configuración del código postal en domicilio fiscal, si se cuenta con sucursales, se debe configurar este código postal en registros patronales, habilitando el parámetro de múltiples registros patronales. Entonces, estas son las imágenes de las pantallas donde yo tengo que poner el régimen fiscal en caso de que mi trabajador, la persona que paga la nómina sea una persona física, tengo que poner forzosamente su CURP. Y en el caso si tengo múltiples registros patronales, el código postal que corresponde a ese registro patronal. Si solamente tengo un solo registro patronal, el sistema va a tomar el código postal que se encuentre dentro de la pestaña de domicilio fiscal. En la nómina, ¿qué es lo que cambia? Ahora yo voy a tener ya un catálogo para definir la periodicidad de mi nómina. Entonces, de acuerdo a ese catálogo, yo voy a definir, si ustedes encuentran que ustedes pagan una nómina con una periodicidad que no venga marcada en el catálogo publicado hasta ahora por el SAT, lo que están sugiriendo la autoridad es que pongan la que se asemeje más al periodo que ustedes pagan. Aunque aquí tenemos, por ejemplo, catorcenal y quincenal, mi ejemplo se basa en lo que sigue. Si ustedes no viniera ahí la periodicidad catorcenal, pero si tuviéramos quincenal, el periodo más cercano al periodo que yo estoy pagando sería la quincenal, por lo tanto es la que yo voy a poner, porque no es una falta por parte del contribuyente que sí quiere cumplir y que necesita seleccionar realmente su periodicidad. La autoridad aún no saca el catálogo con todas las periodicidades y por lo tanto lo que sugiere es que pongan la que se asemeje más al periodo de pago que están teniendo. En el caso del catálogo de trabajadores, lo que necesitamos definir es en una pestaña que se llama fiscales, va a venir una nueva pestaña y tenemos que configurar la información de acuerdo a los nuevos catálogos publicados por el SAT, que sería el régimen para recibos electrónicos, la entidad federativa donde el trabajador presta sus servicios, el tipo de contrato y el tipo de jornada. Aunado a esto, si yo, por ejemplo, tengo una nómina de pago de sueldos y salarios y solamente tengo una persona asimilable a salarios, aquí mismo dentro de esa nómina, si es que así yo la tengo, puedo configurar la plantilla con la que requiero que ese trabajador sea timbrado, que puede ser específicamente la plantilla de asimilables a salarios. Esto donde lo encuentro, ahí está la pestaña fiscales y tengo el régimen para recibos electrónicos que puede ser sueldos, salarios, jubilados, pensionados o asimilables, la entidad federativa que ahora ya es una entidad alfanumérica a diferencia de la que se presenta en la declaración informativa, que tenemos la clave por número, ahora tenemos una clave por los alfanumérica como les mencionaba, el tipo de contrato y el tipo de jornada, además de la plantilla para el timbrado. Como lo mencionábamos en un inicio, necesitamos validar que el RFC del trabajador esté dado de alta ante el SAT y que el CURP también sea un CURP válido. Esto lo encontramos dentro de los trabajadores en la pestaña de datos generales. En la pestaña de salario tenemos también que identificar el banco operador al que la empresa les hace la transferencia. ¿Qué significa esto? Si yo al trabajador le pago con efectivo o con cheque, no es necesario que configure yo en ese campo de depósito de la nómina a qué banco y a qué control bancario, porque no es un campo que sea necesario por la característica del tipo de pago. Solamente que sea forma de pago transferencia, tengo obligación de poner banco operador y control bancario. ¿Qué pasa si yo conozco, por ejemplo, le pago al trabajador en cheque, pero sé que él tiene un banco donde deposita su cuenta y tiene una cuenta? Si la conozco, pónganlo, no les va a dar de más, pero como obligación está cuando la forma de pago es transferencia. Si ustedes no lo ponen, el banco no les va a timbrar, perdón, el PAC no les va a timbrar. Y ahora viene algo nuevo, cuenta de depósito y control de banco. Lo que es obligatorio para que puedan timbrar es el control de banco, que este control de banco está definido por 4 cosas diferentes. O sea, ustedes pueden poner cualquiera de estas 4 opciones, es válida. La cuenta bancaria, que puede ser de 11 dígitos, el número de teléfono celular, ya que muchas personas vinculan su cuenta bancaria con su número de teléfono. También es válido que pongan el número de teléfono celular. Los
16 caracteres o 16 números de la tarjeta de débito o crédito donde le haga yo la transferencia, o la cuenta clave del banco, que son 18 caracteres. Eso es indispensable que lo pongan en control de banco siempre y cuando el trabajador, su forma de pago sea transferencia, y tengo que poner el banco operador y el control de banco. Posteriormente tenemos también que así a los puestos que tengamos de trabajo tenemos que asignarle el riesgo de trabajo. La clase de riesgo está definida de acuerdo a lo que me dice la ley del Seguro Social, cuál es mi riesgo de trabajo, y sobre esa clase de riesgo yo voy a definir si es clase 1, 2, 3 o dependiendo del registro patronal. Si tengo diferentes registros patronales con diferentes riesgos de trabajo, de acuerdo al puesto que desempeñe y al registro patronal que le corresponda, voy a definir esa clase de tipo de riesgo dentro del puesto. Como habíamos mencionado, para percepciones y deducciones se incrementa un dígito en las claves del SAT para estos campos, y ya no voy a tener método de pago para cada una de las percepciones o deducciones. Ustedes recuerdan aproximadamente julio de 2016 salió un catálogo de métodos de pago para cada una de las percepciones. Esto quiere decir si al sueldo se lo pagaba yo por transferencia, le ponía yo transferencia. Si la despensa se la pagaba yo a través de una tarjeta, le ponía yo cuál era el método de pago de la tarjeta. A partir de ese complemento 1.2, esto desaparece automáticamente. El XML de pago de nómina va a tener como método de pago NA, o sea, forma de pago independientemente de cómo yo le pague al trabajador. Esto no se va a ver reflejado en el XML, la forma de pago, si le pago en efectivo, cheque o transferencia. Lo que es método de pago para cada una de las percepciones que pago va a quedar como NA. Y es así como, bueno, yo entro a una percepción o deducción, la selecciono y voy a seleccionar la nueva clave SAT que está definida con 3 dígitos. La configuración, como lo habíamos platicado para entidades gubernamentales, se encuentra dentro de parámetros del sistema, dentro de la pestaña de percepciones y deducciones, y ahí tengo que configurar la entidad del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y el origen del recurso de acuerdo al catálogo publicado por el SAT. Por lo tanto, le voy a decir, el sueldo, por ejemplo, lo estoy pagando con ingreso propio, ingreso federal o ingreso mixto. Es aquí donde voy a configurar dentro de parámetros del sistema la forma que tengo para identificar esta opción para las entidades gubernamentales. ¿Qué viene ahora que es importante? La configuración en finiquito por indemnización. Nosotros sabemos que el sistema trae o siempre lo ha traído un proceso de finiquitos, donde vienen contemplados 3 aspectos: renuncia voluntaria, rescisión por contrato por tiempo determinado y por tiempo indeterminado. ¿Cuándo consideramos que en una renuncia voluntaria hay algún concepto de indemnización? ¿Cuándo pagamos la prima de antigüedad? ¿Por qué? Porque mi trabajador tiene más de 15 años trabajando conmigo, entonces le pago prima de antigüedad, y en ese momento sí tengo un concepto como indemnización, que es cuando el sistema detecta que hay un pago por prima de antigüedad o indemnización, necesita abrir un nodo, o se va a abrir un nodo en el XML donde voy a detallar cuál es mi ingreso por retiro o por separación, cuál es el ingreso exento y cuál es el ISR que le corresponde. Entonces, estas son las opciones que tengo dentro del sistema. En el menú de procesos de nómina tengo las rescisiones de contratos y aquí tengo los finiquitos, y aquí es la parte donde puedo yo ver que tengo una pestaña para indemnización dependiendo del finiquito al que entre, y el sistema tengo adicional una tercera pestaña, aparte de la liquidación y la indemnización, tengo una pestaña donde voy a manejar el ISR por retiro. Este ISR por retiro lo vamos a ver reflejado en el XML, aquí donde viene la información de total de sueldos, total de separación por indemnización y total grabado y total exento. Cuando yo tengo un concepto de pago por indemnización y por prima de antigüedad, forzosamente tengo que informarle al SAT cuánto fue el total de esa separación por indemnización y cuánto fue la parte grabada y la parte exenta. Es así que este nodo se va a abrir solamente que tenga yo estos conceptos de pago. Por lo tanto, y para ver los ajustes en la nómina y aquellas deducciones que tenga yo como negativas, se van a mostrar en la opción de otros pagos cuando se trate de subsidio para el empleo,
de un excedente de impuesto de ISR o un descuento erróneo de trabajo, de préstamos empleados. ¿Qué va a hacer? El sistema va a detectar automáticamente que tengo yo un subsidio que es una cantidad negativa, es una deducción negativa y lo va a mandar a un nuevo nodo que se llama otros pagos, igual el excedente de impuestos sobre la renta y el descuento erróneo. Actualmente nosotros conocemos que un recibo de nómina, esta es la parte administrativa del recibo, aquí tengo las percepciones pagadas, aquí tengo las deducciones y tradicionalmente conocemos que el subsidio para el empleo tiene una cantidad negativa. Aquí lo que pasaba con el sistema es que hace la suma de las deducciones, le resta la parte que le correspondía al subsidio al empleo y me da un total de deducciones neto. Esto es la parte administrativa que no va a modificarse dentro del recibo. Ahora lo que va a pasar, la parte fiscal, es que tengo un nuevo nodo que se llama otros pagos. En otros pagos va a pasar cualquier cantidad que tenga yo aquí negativa en deducción, la va a pasar a este nodo de otros pagos como una parte positiva. Ahora voy a tener el total de percepciones, el total de otros pagos y el total de deducciones va a ser la suma realmente de las deducciones que disminuyan el importe total, que me va a dar igual al total pagado en nómina, que va a ser igual al total pagado en efectivo como venía en el recibo tradicionalmente como lo conocemos. En el ajuste de la nómina, como veríamos el XML, ahora como les digo, el lugar de expedición ya viene definido por un código postal, ya no por un texto o la población donde la poníamos. El método de pago ya viene como NA, ¿ok? Después ya tengo el régimen fiscal, aquí tengo el régimen fiscal y el régimen fiscal ya me aparece aquí como 601, ya no dice régimen general de ley de las personas morales, cambia automáticamente porque ya estamos en complemento 1.2 y después aquí vienen ya el total de la información que tengo, ya tengo aquí la antigüedad expresada por semanas como me lo está pidiendo la autoridad, tengo la fecha de inicio de la relación laboral, el departamento, el puesto, el CURP, la cuesta bancaria, la clave de la entidad federativa donde el trabajador presta sus servicios, a qué banco le hago la transferencia, la periodicidad de pago, que en este caso ya está definida por un catálogo, ya no dice quincenal, semanal, etcétera. Aquí tengo el tipo de régimen de contratación, que sería 02, sueldos y salarios, tipo de jornada, tipo de contrato, si es sindicalizado o no, cuál es su salario diario integrado, etcétera. Y lo que también viene nuevo, ya desaparece lo que es la P17, que normalmente conocíamos para el subsidio. Ahora ya tengo este nuevo nodo que se llama otro pago, concepto, subsidio para el empleo y tiene como concepto de otros pagos el número 2. Es así como ustedes van a ver ahora un XML de sus trabajadores con este complemento. ¿Qué va a pasar? Tengo otros ajustes que hacer en la nómina. La autoridad no va a aceptar que nosotros timbremos una percepción negativa. ¿Cuándo se puede dar el pago de una percepción negativa? Supongamos que yo en este periodo de nómina del día 15 de enero me di cuenta, le pagué un bono a un trabajador y me doy cuenta que su pago es equivocado, es erróneo y lo que hago es en el próximo periodo de nómina lo ponía yo normalmente como negativo. ¿Por qué lo hacía yo así? Para que no afectara su base fiscal gravable. O sea, si yo le había dado un pago que era gravable, le tenía que disminuir ese pago para que ya no afectara su base fiscal gravable y al final en el acumulado pues no se hubiera afectado el impuesto que le tengo que retener. Si yo tengo algún caso similar donde yo ponía alguna percepción en negativo, la autoridad me dice, ya no te voy a permitir que timbres ninguna cantidad en negativo. Lo que vamos a hacer ahora es que tienes que cancelar ese recibo donde diste tu percepción equivocada, o sea, donde le pagaste el bono que no procedía, le quitas el pago del bono, vuelves a timbrar y tu recibo ya va a estar correcto. Tus acumulados, pues tienes que hacer un traspaso de acumulados y al final, en el siguiente periodo, administrativamente o contablemente tú ya harás el ajuste correspondiente y ya vas a tener un recibo nuevo donde ya no vas a tener ese pago erróneo y por lo tanto ya no vas a tener que hacerme una percepción negativa para hacerme esa disminución. La autoridad no permite percepciones negativas, bajo ningún concepto se van a poder timbrar. Actualmente, como nosotros veíamos, hasta el 2016, un PDF de versión 1.1, como lo habíamos visto anteriormente, tengo el importe del sueldo,
IMSS, la cuota sindical y el subsidio, que esta parte, aunque sea complemento 1.2, no va a cambiar, es la parte administrativa de la nómina. Aquí tengo el total de deducciones que disminuía mi total de percepciones, y aquí en la parte fiscal tenía yo exactamente lo mismo, total de percepciones, total de deducciones, y me daba el neto pagado. Lo que cambia para la versión 1.2 es que, como les digo, todo lo que es subsidio para el empleo va a pasar a este nuevo nodo que se llama otros pagos, que es el que va a sumar al total de percepciones menos el total de deducciones, y ya me da el neto pagado. La manera en como yo veía un complemento de nómina versión 1.1, que es donde viene principalmente la información diferente, es, si ustedes recuerdan, ahora tengo lugar de expedición, aquí venía el nombre, ahora ya tengo el código postal, el método de pago de la percepción, aquí viene transferencia electrónica de fondos. Después yo aquí venía el régimen fiscal y decía general de ley personas morales, ahora ya va a tener un 601. Después en las percepciones venía básicamente cada información, y no tenía yo toda la información que ahora tengo, como es régimen para contrato, régimen para jornada, régimen para pago para sueldos, etcétera. Ahora lo que tengo básicamente pues es la información así es como la veía, tampoco tengo la antigüedad ni la fecha de inicio de antigüedad. Tenía yo la antigüedad, no venía definida como la tengo ahora a través de una clave por semanas, y aquí en periodicidad de pago tengo quincenal, ahora me aparece 04. Y en subsidio para el empleo no tenía yo otro nodo que fueran otros pagos, sino que aquí la tenía yo con la clave de 100, pero la tenía yo como un tipo de percepción 17 que para este complemento 1.2 desaparece. Entonces, toda esta información cambia. Ustedes por esos datos pueden identificar si su complemento es 1.1 o 1.2, independientemente de que, bueno, aquí también lo dice, cuál es el complemento y cuál es la versión del complemento con el que están timbrando. Aquí está la versión 1.2, que es lo que es campos que ya revisamos previamente, que ahora, como les digo, ya tienen el lugar de expedición, viene un número que es el código postal, el método de pago. Aquí ya viene la versión del complemento que se está timbrando, ya viene el régimen fiscal definido por el catálogo, viene la periodicidad de pago también con un catálogo, la antigüedad en este formato, y lo que es el otro nodo de subsidio para el empleo con el concepto de otros pagos. Hay que considerar lo siguiente: la información que se muestra en otros pagos es información interna, no puedo yo configurarlo. O sea, yo no puedo decirle al sistema, quiero que pongas estos conceptos en otros pagos. ¿Qué va a hacer el sistema? El sistema, cualquier deducción que encuentre negativa, la va a mandar a ese nodo que se llama otro pago. Después me indico la subcontratación. Si ustedes son empresa de outsourcing o subcontratan, si ustedes pagan nómina o necesitan tirar un recibo por acciones, pensiones y retiros, lo van a manejar con plantillas propias para estos conceptos, y la información va a venir a través de campos libres que se tengan en el catálogo de trabajadores. ¿Esto qué quiere decir? Yo voy a tener que, en el caso de, por ejemplo, de subcontratación, abrir un campo libre que sea el RFC de la empresa donde mi trabajador presta sus servicios, y otro campo libre donde venga el porcentaje de tiempo que labora con él. Y a través de la plantilla que se genera para el timbrado de subcontratación, yo voy a poder timbrar el recibo de ese trabajador. Lo mismo va a pasar para acciones, para pensiones y retiros. En el caso de subsidio para el empleo, se mostrará en el PDF como una deducción negativa, como ya se los se los había mencionado. Administrativamente no cambia, lo vamos a seguir viendo como una deducción negativa para tener ese control administrativo, pero para efectos fiscales se va a mostrar en otros pagos con montos positivos, tanto en la parte inferior del recibo, la parte fiscal, ahí se va a mostrar en otros pagos.